Román Dávila es un empecinado buscador de tesoros, cuenta con buen número de aparatos detectores de metales y un alma aventurera que lo arrastra todos los fines de semana a los lugares más recónditos para poner en práctica sus dotes de gambusino moderno. Hasta ahora nadie sabe si ya logró dar con alguno de esos tesoros escondidos, aunque dentro de la colección de objetos raros que ostenta se pueden contar 2 rifles viejos, posiblemente residuos de la batalla de Angostura, una bala de cañón, 2 monedas de plata, un centenar de puntas de flecha utilizadas como armas por los indios y algunos caracoles y trozos de troncos de árbol petrificados o mineralizados. A ese saldo positivo, Román debe agregar las pérdidas, que son en extremos superiores, aunque esto parece no importarle. Cierta ocasión sus amigos Ricardo Torres y Pancho Velarde lo invitaron a buscar tesoros en las ruinas de una casa del rancho Las Encinas. El aparato detector de metales chilló estridente justo en una de las paredes. Los aventureros sacaron un pico y asestaron tremendos golpes hasta que el filo del instrumento cruzó los adobes y terminó encajado en el refrigerador de la casa vecina. El grito de la propietaria los volvió a la realidad. Tras cubrir los daños, con la decepción a cuestas, regresaron a la ciudad. El incidente pareció no tener importancia porque, tan pronto como pudieron, conversaron sobre la posibilidad de rentar una casa antigua en la colonia Centenario. Es un lugar donde espantan, explicó Román. Según cuentan los vecinos, por las noches se escuchan ruidos extraños, voces lastimeras y cadenas arrastradas por fantasmas. Nadie quiere entrar en esa casa. De día, mejor cruza la acera. De noche, ni se diga, la oscuridad reinante hace poner los pelos de punta a cualquiera. ¿Ya fuiste a verla?, preguntó Pancho Velarde. Sí, es una casa muy vieja. Dicen que ahí vivió y murió, en forma por demás extraña, un usurero. Encontraron su cadáver atado al pirul del patio. Sobre la cabeza tenía un baúl repleto de monedas de cobre y los ojos saltados, fuera de sus cuencas, como si hubiera visto al diablo. ¿No te parece mucha fantasía toda esa historia?, dijo Ricardo Torres, sin apartar la vista del aparato detector. ¿Qué va? Si ustedes se animan, rentamos la casa. No hay quien pague por ella en las condiciones en que se encuentra. Además, no creo que el dueño le importe mucho si excavamos algunos sitios. La conversación continuó hasta llegar a Saltillo. Román llevó a los amigos a espiar la fachada de la vivienda, punto siguiente para continuar con sus aventuras en pos de los tesoros más extraordinarios. Se trataba de una casona construida a mediados del siglo XIX. Se alzaba a más de 1 metro del nivel de la calle. Los adobes estaban cubiertos por piedras grises. Sus puertas y ventanas, a pesar del descuido y desastroso aspecto, aún dejaban entrever sus años gloriosos. En el jardincillo, la invasión de matas de pasto, maromas y sábilas cubrían parte de la fachada. ¿Cómo ven?, inquirió Román, esbozando una sonrisa de triunfo. Fíjate que puedes tener razón. A lo mejor aquí sí le pegamos a una relación y salimos de pobres. Decididos, los aventureros hablaron con el dueño de la propiedad, Fernando Lucio, sujeto de cara alargada, ojos rojizos, nariz grande como filo de cuchillo, rematada por un bigotito antiguo enroscado en las puntas. Pagaron 2 meses de renta. 1,000 pesos no era una gran inversión para lo que les esperaba entre los muros o en el patio de la casa. Por la mañana, ya con las llaves de la puerta en mano, entraron a la casona. Las paredes de los cuartos parecían arañados por garras de un animal. Los pisos estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. En los rincones, las telarañas caían desde el techo hasta el piso, dando una imagen terrorífica donde solo hacía falta el fantasma que deambulaba en las noches arrastrando sus cadenas. Román Dávila puso de inmediato manos a la obra. No había necesidad de limpiar nada, si no iban a habitar la casona.
Los detectores rondaron las paredes de un lado a otro, asidos por las manos de los expertos buscadores de tesoros. Los chillidos se sucedían repetidamente. Aparecía un clavo, una tapa de metal, un grifo añoso, un trozo de tapa o una llave mojosa, objetos que apartaron en un rincón para evitar que interfirieran con la búsqueda. Durante una semana trataron de localizar el sitio exacto donde el viejo usurero guardó el fruto de su avaricia. Ningún sonido extraordinario marcaba el lugar hasta que un día, cerca de la medianoche, el ruido estridente del artefacto resultó incontenible. Era el anuncio esperado. Los aventureros saltaron de gusto. Todo indicaba que habían encontrado el punto donde una buena cantidad de monedas de oro esperaban su rescate. Extenuados por la búsqueda, se conformaron con marcar con un círculo el lugar indicado por el detector, dispuestos a continuar con su labor al día siguiente. Tal como lo programaron, Román, Pancho y Ricardo regresaron desde temprano a continuar con su peculiar trabajo. Ahora iban cargados de picos, palas y veladoras para iluminar la oscura habitación. No se detuvieron hasta el atardecer, cuando ya habían cavado poco más de 1 metro de profundidad. No aparecía nada. Sin embargo, el detector volvía a lanzar su estridente ruido en cuanto lo colocaban dentro de aquel agujero. «Ya está muy hondo y no encontramos nada», dijo desconcertado Román. Ampliaron el pozo, siguieron escarbando hasta ya entrada la noche. En la penumbra de la habitación apenas escuchaba la respiración fatigada de los buscadores y el choque de picos y palas en la tierra. De pronto, un ruido ensordecedor inundó el ambiente. Asustados, los 3 hombres abandonaron sus implementos y despavoridos tomaron la calle. «¿Qué ocurrió, Román?», preguntó Pancho Velarde, aún con el terror reflejado en su rostro. «No sé, pareció que se derrumbaba el techo. Fue un ruido espantoso». Los amigos se despidieron, no sin antes ponerse de acuerdo para continuar los trabajos al día siguiente. Román abordó su camioneta. Ya dentro de ella quería encontrar una explicación lógica a lo sucedido, pero no hallaba por dónde comenzar. ¿De dónde surgió aquel ruido? Se conformó pensando que algún vecino les había jugado una broma pesada. Ya en su casa no pudo conciliar el sueño. Algo extraño le ocurría. Se miró en el espejo, lamentó su estado deplorable. Sus ojos parecían 2 bolas de fuego a punto de reventar, y su rostro mostraba una palidez cadavérica. Nuevamente se recostó, con los ojos entrecerrados, esperó la llegada del nuevo día. Así permaneció hasta que fuertes toquidos sonaron a su puerta. Amodorrado, se levantó, miró el reloj que marcaba las 3 de la madrugada. «¿Quién?», preguntó antes de abrir. «Soy yo, Ricardo. Ábreme, Román. Ha ocurrido una tragedia». Román abrió la puerta. Ricardo entró presuroso, mirando a sus espaldas, como temiendo que alguien lo hubiera seguido. «Pues, ¿qué ocurre?». «La casa, Román, la casa». Ricardo apenas si podía hablar. Su rostro era una máscara de azoro y horror. «¿Qué ocurre con la casa?», apremió Román. «Se quemó. Los bomberos están intentando apagar el incendio. Desgraciadamente, no va a quedar nada en pie. Está ardiendo como leña seca. Hasta de las paredes salen gruesas leguas de fuego. Es como si el mismito diablo le hubiera prendido lumbre a todo. Tengo miedo. Se me hace que abrimos las puertas del infierno. Vamos, no seas exagerado. Preocúpate por el dueño de la casa. Ahí sí que nos va a llevar la desgracia. Ahora, ¿con qué le salimos? Te digo, Román, que abrimos las puertas del infierno. Tengo mucho miedo. No he podido dormir. Estoy desesperado. Tranquilízate. A ver qué le decimos al propietario. Ahora sí que estamos metidos en un buen lío». Los 2 amigos acudieron a presenciar el incendio.
Desde la acera de enfrente de la casa, vieron consumirse todo. Escucharon crujir los techos, vencerse y desplomarse, levantando pequeñas brasas de lumbre, suspendidas en el aire como si fueran luciérnagas. Al amanecer, no quedaban más que un montón de cenizas humeantes y unas cuantas paredes que amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. Ahora sí que estamos metidos en un lío gordo, insistió Román. Ricardo parecía no escucharle. Permaneció de pie, como dormido, mirando el desastre. Te estoy hablando. Ah, sí, ¿qué decías? Contestó, sacudiéndose las ideas. Te digo que en un buen lío estamos metidos. De una vez vamos a buscar al dueño de la casa para ver cómo arreglamos todo esto. Ricardo y Román acudieron al domicilio donde habían hecho el trato del arrendamiento. Para su sorpresa, la casa de la esquina de Bravo y de la Fuente estaba desocupada. Hacía meses que su propietario, Tato Gallar, había partido con rumbo a Monterrey, donde residía. Una de las ventanas estaba cubierta por un letrero que anunciaba la venta o renta de la casa y un número de teléfono. No podía ser, se extrañó Román. A ti te consta. Estuvimos dentro de esta casa hace una semana. Ahí platicamos con el arrendador. Bueno, será mejor que hablemos a Monterrey para informarle al señor Gallar de los daños que sufrió su propiedad. Pero quien nos rentó no se apellida Gallar, recordó Ricardo con voz temblorosa. Él se llama... ¿Qué nombre nos dio? Fernando Lucio. Sí, así dijo llamarse. ¿Te das cuenta? Te digo que abrimos las puertas del infierno. Ese nombre no es más que un anagrama. Lucio Fernando, Lucifer, mi madre. Azorados se miraron. ¿Cómo era posible que hubiesen estado dentro de una casa desocupada? ¿Quién les había entregado la llave de la vieja casona? Cuando se comunicaron con Tato Gallar, este dijo desconocer el personaje, trato y propiedad. No sabía de qué se trataba y juró que hacía más de 2 meses no había puesto un pie por Saltillo. Nerviosos ante la incertidumbre, Román y Ricardo se despidieron en espera de que alguien fuera a reclamar el pago de los daños. Pasaron 2 días sin tener noticias del rentero. Los buscadores de tesoros volvieron a realizar sus actividades normales, aunque Pancho Velarde empezó a padecer horribles pesadillas. Algo le ocurre a mi Pancho, explicó Petrita, su mujer. Pasa las noches cantando cosas raras y termina dormido en el corral. Creo que se ha vuelto loco. Sorprendidos, Román y Ricardo fueron a verlo. Ahí estaba, tal como lo había descrito Petrita. Se encontraba en estado lastimero. La rala barba cana le había crecido hasta el pecho. Sus ojos permanecían fijos en una hoguera que decía ver. La señalaba temblando e imploraba a sus amigos que lo salvaran. Es el diablo, Román. El mismo diablo que está en mi casa. Lo traje conmigo el día que escarbamos en la casona. No seas ingrato. Trae al padre Reina. Dile que me ayude, que el demonio en persona quiere llevarse mi alma. No te preocupes, iremos por él, respondieron los amigos. El padre Reina escuchó sorprendido la historia contada. Román aludía a una extraña locura de Pancho y Ricardo aseguraba que habían abierto las puertas del infierno. Acudieron a ver al enfermo. En la entrada de la casa, Petrita lloraba desconsolada. Ya se me murió Pancho, señor cura. ¡Qué muerte tan horrible! Mire, nada más cómo quedó, todo torcido y con la cara negra, como si lo hubieran quemado. Dios mío, pues ¿qué le pasó a mi Panchito? Cura y aventureros se miraron entre sí, con el espanto reflejado en el rostro. Ricardo gritó: ¡se los dije! ¡Abrimos las puertas del infierno! Todos se estremecieron con la frase. El miedo recaló los huesos, haciéndolos temblar. Cálmese, Ricardo, eso que dice usted no puede ser cierto, dijo el sacerdote al tiempo que arrojaba agua bendita sobre el cuerpo enroscado de Pancho Velarde.
Después contaría Petrita que, cuando el padre echó agua bendita, su marido se retorcía como si tuviera vida. Dijo que hasta vio cuando manaba vaporcito en los lugares donde caía el sagrado líquido. Semanas después, Ricardo se fue a Tamaulipas. Quería enterrar los recuerdos, olvidar para siempre la búsqueda de tesoros malditos y casas embrujadas. No hacía 3 días que había partido cuando le informaron a Román que su amigo fue internado en un manicomio, víctima de una rara locura. Asegurando ver al diablo caminando en las calles, se escondió en una iglesia. De ahí lo sacaron a la fuerza. Los camilleros batallaron para conseguir su objetivo. El pobre estaba abrazado a los pies de un Cristo y por nada del mundo quería soltarlo. Al fin, lograron separarlo de la imagen. Lo llevaron al hospital mental donde, en un descuido de los enfermeros, ató la bata a su cuello y se ahorcó. Así lo encontraron. Los médicos no supieron decir por qué tenía los ojos y la lengua carbonizados. Síntomas por demás inexplicables para un deceso por asfixia. Román sufrió la pérdida de su entrañable amigo. Llegó a su casa y se puso a limpiar los aparatos detectores de metales. En tanto pensaba si su muerte sería igual de trágica que la de Pancho Velarde y Ricardo Torres. Fluía en su interior una pregunta sin respuesta. En verdad, ¿habían logrado lo que nadie consiguió en toda la historia de la humanidad? ¿Realmente abrieron las puertas del infierno? Solo Ricardo Torres y Pancho Velarde lo supieron. Fue por el mes de octubre de 1900 cuando en este pueblo y en los comarcanos se propagó la noticia del crimen de la Barranca del Muerto, noticia que no hubiera producido tanta impresión si no hubiera estado íntimamente ligada con la leyenda del tesoro de la cueva del Manzano. Mucho se habló sobre el particular y hasta se organizó una expedición en busca del tesoro en el lugar de los acontecimientos, sin resultado práctico alguno, quedando pronto olvidado el suceso. Como en la vida nada está oculto, al cabo de los años el protagonista del drama de aquel entonces, con toda buena voluntad, me refirió el caso en la forma siguiente. Usted recordará al finado Antonio Martínez. Entre él y yo existía una íntima amistad, la que nos hacía tratar como si fuéramos hermanos. Un día que iba para mi labor, lo encontré sentado en un recodo del camino, en actitud pensativa. Al verme se levantó y después de saludarme me enseñó unos papeles, diciéndome: «Mira, Enrique, hace unos días encontré en un viejo arcón de la casa estos documentos que hablan de la existencia de un tesoro. ¿Quieres ir conmigo a buscarlo? En nadie tengo confianza sino en ti. No vayas a decirme que no. Para que te convenzas, lee estos papeles y ya verás que, si la suerte nos favorece, seremos muy ricos». Tomé los mencionados papeles y más por curiosidad que por codicia los leí desde luego, pues era poco lo escrito, y le ofrecí que iba a pensar en el caso y le resolvería después. Nos despedimos, yéndonos cada uno para su trabajo. 2 días más tarde nos encontramos nuevamente en el comercio de don Teodoro. Allí, mientras tomábamos una copa, Antonio recordó el asunto de si íbamos o no en busca de lo que hablaban los papeles. A mí, riendo, se me ocurrió comentarle a don Teodoro que a mi amigo se le había metido en la cabeza la idea de que era cierto lo del tesoro de la cueva del Manzano, tan solo porque se encontró con unos papeles que hablaban del sitio en que dicen se encuentra la cueva. Antonio recibió mal lo que había dicho, confirmándolo el hecho de que don Teodoro insistente le rogaba le enseñara los papeles,
ofreciéndole acompañarlo, pero se negó rotundamente y hasta de mal humor. Ya en la calle mi amigo, aún molesto, me dijo: «No seas indiscreto. Dime, ¿quieres ir o no? Piensa que se trata de mucho dinero y que esto no debemos saberlo más que tú y yo, pues hay gente que sería capaz de asesinarnos por esos documentos». Para enmendar la falta que había cometido y para que Antonio quedara contento, me comprometí, en mala hora, a ir con él cuando quisiera, quedando convenidos en esos momentos en que 3 días después emprenderíamos la marcha en busca de aquel maldito tesoro. Y así fue. Un jueves, muy de mañana, salimos del pueblo rumbo a la montaña. Caminamos todo el día hasta que las primeras sombras de la noche nos sorprendieron al lado poniente del volcán de Toluca, viéndonos obligados a improvisar un pequeño campamento entre las rocas. Al día siguiente comenzamos los primeros trabajos de búsqueda. Antonio con mucho entusiasmo, yo, aunque dudoso, con toda buena voluntad, hacía lo que él me indicaba. 4 días duramos yendo de un lado para el otro, ya en el fondo de las barrancas, ya en la cima de los cerros, en busca de las señales que debían conducirnos a la puerta de la cueva. Y efectivamente, encontramos algunos de los parajes y señas que indicaban los papeles, lo que sirvió para rebustecer la creencia en mi amigo y para desvanecer un tanto mis dudas. Al tercer día, después de una buena fatiga, con las ropas desgarradas, muertos de cansancio, nos instalamos en la orilla de aquel profundo barranco del que no quisiera ni acordarme. Prendimos una hoguera y después de tomar algún alimento, comenzamos a platicar sobre las posibilidades que ya teníamos para llegar a la cueva. Viendo a Antonio que el fuego se extinguía, tomó el cuchillo de monte y se dirigió a un sitio lejano en busca de leña seca. Fue la última vez que nos vimos. ¡Ay, señor! ¡Cómo me duele el alma recordarlo! Más valía que a mí también me hubieran matado. No cabe duda que aquel tesoro está maldito. 10 minutos habrían transcurrido de que Antonio se había alejado, perdiéndose entre las sombras, cuando de imprevisto escuché un grito de angustia, como si alguno solicitara socorro, volviendo a quedar después todo en silencio. Lentamente me puse en pie y, sin pensar en el peligro, casi corriendo, fui a la dirección en que me pareció había venido aquel grito, que aún me parece escuchar. Al detenerme en un sitio rodeado de árboles donde estaba más oscuro, agitado, escudriñado, con la mirada a mi alrededor, con todas las fuerzas de mis pulmones grité: ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Dónde estás? El eco de mi llamado no se perdía cuando en mi cuello sentí la presión de 2 manos. Quise luchar, pero fue en vano. Una voz me decía: ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¿Dónde los tienes? ¡Dámelos! Después, un vacío, una montaña cayendo sobre mi cabeza, la muerte. Cuando desperté de aquel espantoso letargo, estaba yo en la cama de un hospital. Habían pasado muchos días. Otro de los heridos, que estaba a mi lado, me explicó que, según él, había huido. Fui encontrado en el fondo de una barranca con una horrible herida en la cabeza y que el doctor, al hacerme la primera curación, había dicho que pronto moriría y que, si por milagro llegaba a vivir, podía quedar idiota. Ni lo uno ni lo otro pasó. Mi fuerte constitución hizo que, aunque lentamente, al transcurso de 2 meses, recobrara yo mis facultades y mis movimientos. Una mañana que estaba yo tomando el sol, en el pequeño patio, se presentó el personal del juzgado, haciéndome saber que tenía que rendir mi declaración. Se me dijo que debía decir la verdad, y después de haberlo ofrecido así, me indicaron que explicara yo lo que había pasado. Así lo hice, relatando todo lo anterior, hasta el instante en que aquellas manos de un desconocido me arrojaron al abismo, sin saber más. Entonces, el señor juez
Dirigiéndome una penetrante mirada, me preguntó: ¿quién fue, pues, el que mató a Antonio Martínez, su compañero y amigo? Un rayo que hubiera caído a mis pies no hubiera producido aquel efecto. ¿Antonio muerto? ¿Antonio mi hermano? Fue lo único que pude exclamar. Sí, repuso el señor juez, confiese usted la verdad. No engaña a la justicia. Su negativa puede perjudicarlo más. Señor juez, contesté, lo que le he dicho a usted es verdad. Se lo juro que no sabía, sino hasta estos momentos, que Antonio ha muerto, y por lo tanto, no sé quién pudo haberlo matado. Es decir, repuso el juez, ¿que niega usted haber sido quien lo asesinó? Sí, respondí, en forma categórica. Lo niego, soy inocente de esa muerte. Está bien, ¿sabe usted firmar? Hágalo aquí. Estampé mi firma, donde me dijeron, y antes de retirarse, el juez me indicó: lo que le conviene es confesar todo, de una buena vez, para que su pena sea menor. Largo rato después, comencé a coordinar mis ideas, preguntándome a solas: ¿por qué me han ocultado la muerte de mi amigo? ¿Quién lo mató? Luego, aquel grito de angustia que oí en esa noche en el monte, era de él. No me cabía ya duda. ¡Ah! ¡Qué desgracia la mía! Y la propia justicia se fijaba en mí como el asesino de mi amigo, de mi hermano de corazón. ¡Maldición! Comprendiendo mi situación, en vano buscaba en mi mente la forma de desvanecer aquel cargo y de justificar mi inocencia. Tarea inútil. Al ser dado de alta en el hospital, ingresé a la cárcel como un asesino, como un criminal odioso. Tantas veces me llamaron a declarar, tantas negué terminantemente el delito que se me imputaba, pero las pruebas que había en mi contra eran terribles. El cuchillo con que se había cometido el crimen era el mío. En la cacha tenía mis iniciales. El día de la salida, los dos solos lo habíamos hecho. Se trataba de ir en busca de un tesoro, pero los documentos que, según confesión mía, yo llevaba, habían desaparecido. En una palabra, todo estaba en mi contra. La ambición, manifestaba el señor juez, era la que me había hecho cometer el crimen. Mi amigo debía haberse defendido de la agresión que yo le hacía, y al recibir las puñaladas en las convulsiones de la muerte, se había agarrado a mi cuerpo, y habíamos rodado juntos al fondo de la barranca. Y la prueba de ello era que, como a unos 2 metros de donde me levantaron, estaba su cadáver, y muy cerca de mí, el cuchillo fatal. Yo no podía señalar a nadie como autor, más que aquellas 2 manos malditas y la voz ronca de aquel desconocido. Verídica defensa que fue tomada como una coartada de mi parte para evitar el castigo. Fui sentenciado con aquellas pruebas circunstanciales a 15 años de prisión. ¿15 años? Si en verdad hubiera cometido el delito, mi misma culpa me hubiera resignado a cumplir la sentencia injusta de mi juez. 15 años de sufrimientos, de lágrimas, pesando sobre mi cabeza el calificativo de asesino. En mis momentos de calma pensaba en todo lo ocurrido y sobre quién podía haber sido el criminal despiadado en cuyo lugar yo sufría. No encontrando solución para ese enigma, llegué hasta imaginarme que el alma de alguno de los que habían escondido el tesoro era la causante de aquello. Para ejemplo, de los que quisieran intentar una nueva aventura. Finalizaba el año de 1911. Hasta la cárcel llegaban los rumores de que la revolución había tomado incremento en algunos lugares. La vigilancia fue redoblada por temor a la fuga de los reclusos. Las consideraciones que teníamos algunos nos fueron retiradas. Una noche del mes de diciembre fue sacada toda la prisión y, amarrados en parejas, codo con codo, nos condujeron hasta la cárcel de Toluca. Al día siguiente, con otros muchos, fuimos llevados a México. El cuartel de la Canoa fue nuestro destino provisional, pues en poco tiempo nos incorporaron a diversos cuerpos que desde luego salieron para la campaña del norte.
4 años de sobresaltos en los que la muerte me arrebató a muchos compañeros. De mi imaginación no se borrarán jamás aquellas escenas de horror, puentes destruidos por el incendio y la dinamita, trenes volados, gritos de desesperación y angustia de cientos de heridos, blasfemias, el estampido de los cañones dominando el fuego de la fusilería, caballos sin jinetes, corriendo desbocados en los campos de batalla, lamentos, montones de cadáveres que eran quemados después de los combates y que se retorcían espontáneamente al ser presa de las llamas, la desolación, el terror, la muerte, en todas sus manifestaciones. En el último combate en que me encontré, habíamos peleado 3 días en sus 3 noches. Un oportuno refuerzo nos hizo alcanzar la victoria, ordenándose la persecución de los restos del enemigo, y allá fuimos, por aquellas llanuras, encontrando muertos, heridos y haciendo prisioneros, hasta que llegamos a un poblado donde hizo alto nuestra columna. Al permitirse descanso, me separé de mis compañeros y me dirigí a la orilla del pueblo, donde un extraño impulso hizo encaminar a mis pasos hasta las ruinas de una casa, recibiendo allí una sorpresa al ver la figura de un hombre que se encontraba escondido entre la maleza, en uno de los rincones. Avancé con el arma preparada y al estar cerca de él, grande fue mi sorpresa al reconocer a aquel individuo, nada menos que don Teodoro, antiguo conocido de mi pueblo. ¿Usted aquí, don Teodoro? ¿Pero qué anda haciendo por estos sitios? ¿Qué le pasa? Párese, no tenga miedo, le indiqué. Yo soy Enrique, ¿no se acuerda usted de mí? Sí, me contestó, bien te conozco. Has llegado a tiempo, puedo morir tranquilo. ¿Pero quién habla de morir, don Teodoro?, le contesté. Yo, Enrique, acércate, no puedo levantarme. Tengo 2 heridas por las que se me está escapando la vida. Y llegas a tiempo. Llamaré a unos camilleros de los que vienen con nosotros para que lo lleven y lo curen. Tal vez pueda salvarse. Todo es inútil, Enrique. Dios así lo ha dispuesto. Solo te pido que escuches la súplica del que fue el autor de toda tu desgracia. Óyelo. Yo fui el que, cegado por ambición y después de haberme dado cuenta por la plática que tuvieron en mi comercio, los anduve espiando desde ese momento. A ti y Antonio, siguiendo todos sus pasos hasta cuando se fueron al monte. Yo estuve muy cerca de usted aquella noche que estaban próximos a encontrar la entrada. Aquel momento en que Antonio fue a buscar leña, lo maté arrojándolo al barranco. Yo fui el que después te esperé y atacándote de improviso, apreté tu cuello y te robé los documentos de Antonio y después te arrojé al fondo del barranco, donde antes lo había yo arrojado a él. Yo fui el que hizo todo. Perdóname, perdóname. Como atontado, escuché aquella espantosa revelación y preso de venganza, preparé mi carabina para acabar de matarlo. Su vida se extinguió. Mi impresión fue tan grande que ante el cadáver de ese hombre vil, todo mi pasado, lleno de ignominia y de dolor, revivió en mi cerebro y parece mentira. Lloré, y aquellas lágrimas me salvaron y salvaron el alma de aquel desgraciado. Lo perdoné de todo corazón. Ojalá mi perdón le haya servido de abono ante el juez supremo. Junto al cuerpo de don Teodoro estaba una maleta. La abrí, encontrando prendas de ropa, una cartera conteniendo 300 pesos en billetes de banco, los documentos de Antonio, que fueron la causa directa de aquel drama en que fuimos 3 las víctimas en diversa forma. Ya sin rencor, obtuve el permiso de mis superiores para darle cristiana sepultura al cadáver del que había sido motivo de mi desgracia personal y posteriormente mi enemigo en combate. Poco tiempo después, la revolución triunfó. Me concedieron mi baja y al llegar a mi pueblo, busqué a los familiares de don Teodoro. Como ya ninguno vivía allí, ni sabía dónde estaban, fui a la cabecera del distrito a repartir, entre los presos de la cárcel donde estuve,
aquellos dineros que no me pertenecían. Se sufre tanto en una prisión y ahora estoy tranquilo. Mis penas morales me han agotado. Comprendo que ya muy poco tiempo he de vivir más. Estoy contento porque siquiera moriré en mi tierra. ¿Qué me importa cómo me juzguen? Dios es testigo de que no soy ningún asesino, como se me juzgó. Para terminar, y como demostración del aprecio que le tengo, voy a regalarle a usted esos papeles que conservo. Tómelos y léalos como un pasatiempo, pero le ruego que no vaya a ilusionarse y a intentar ir a buscar nada, porque ese tesoro, si es que existe, está maldito. Agradecido por el obsequio e impresionado por aquella verídica historia, me despedí de don Enrique, quien hace 2 meses murió. Pensando que es de justicia vindicar su memoria, lo hago publicando todo lo que él me refirió, así como el contenido de los documentos o relaciones que se refieren al tesoro. Se buscará por el camino de Coatepec de las Harinas, arrastradero en el que se debe tomar con dirección a Peña Blanca, y de allí al Paso Ancho, siguiendo la dirección misma, hasta la calzada de San Gaspar, y se sigue caminando frontero al Cerro Cuate, y de allí se quebrará sobre la izquierda, a pasar por arriba de un salto grande que se encontrará en la barranca de la Sepultura, y estando en dicho sitio, se verá al poniente un cerro alto, escampado de árboles. Dicho cerro tiene 3 cañadas. En una de ellas se buscará un ojo de agua que sale de en medio, siguiendo hasta un subterráneo cuya entrada está cubierta y muy bien oculta por grandes hierbas. Entrando, se hallará una pieza grande que servía de caballeriza, y de allí, por el lado que sale el sol, se encontrará una especie de túnel, pero muy oscuro y como de 15 varas de largo, que conduce a otro subterráneo entre peñas y tepetates, en el cual al entrar se oye un fuerte ruido que causará temor. En uno de los rincones se verán varias lajas amontonadas. Al quitarlas quedará la entrada de la cueva grande, donde hay un gran tesoro en barras de oro y plata, monedas y otros muebles de mucho precio. Dime qué te pareció esta historia. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te invito también a seguirme en Facebook. Un saludo para todos y muchas gracias.